que no nada más sea un examen, que no nada más sea un escrito, sino que la diversidad que tiene de comunicación y cultura, de programas de radio, revistas, documentales, etcétera, puede en la práctica a dialogar con los propios ejes, pero en la práctica misma, y que puede irse desarrollando durante diferentes etapas del desarrollo de los voluntarios. O sea que no nada más es la problemática, sino a dónde quiero llegar, o sea, qué quiero construir, y que el proceso de investigación permite el diálogo entre los ejes en la práctica misma. Entonces ya no sería bajarlo, sino más bien subirlo. No sería otra. ¿Hay alguien más? Porque yo he hablado mucho. Si hay alguien más. Yo sí coincido con Vivian en que es un problema metodológico, en el sentido de que todos tenemos claro que es necesario aprender teoría, ¿no? Todos tenemos claro que es necesario aprender metodología y todos tenemos claro que es necesario relacionarlas como para aplicarlas. El debate siempre es, el debate epistémico es si se puede aprender sobre la marcha resolviendo problemas, que dice una teoría pedagógica, ¿no? El aprendizaje significativo es primero el problema y después jalo las teorías que requiero, o la otra versión que dice, no, primero aprende teoría, ¿no? Que es la versión más tradicional de primero estudia, ¿no? Primero lo que decíamos es la abuelita, primero los codos y ya cuando los codos, entonces ahora ya ponte a estudiar, ¿no? Entonces creo que sí es un debate a resolver los problemas, ¿no? Pero sin primero, que supongo la lógica de las matemáticas, la física, que pues si no tienen lo duro, y ahí es donde las ciencias naturales sí es, creo que se cumple en mayor medida, ¿no? Aunque hay ejemplos de exactamente lo contrario, ¿no? Y ahí es por el método Waldorf, por ejemplo, y otros métodos vienen acá, dicen que al revés, ¿no? Que a los niños como aprenden hasta los 7 es jugando, los números los aprenden bailando, porque dicen con el cuerpo se aprende muchísimo mejor que con la racionalidad. Entonces de repente primero, bueno, ese es un debate que me hace bien interesante y que creo que sí tenemos que dar. Entonces mi propuesta ahí es, vuelvo a insistir en lo del perfil de Bess, es decir, todos los debates yo trato de bajarlos y decir, a ver, ¿qué licenciado vamos a sacar? Y ahí creo que las palabras que como que sí quiero ir proponiendo tienen que ver con esa idea del mediador, vuelvo a insistir en el cuarto modelo, ¿no? El mediador, el gestor, ¿no? Es decir, un profesionista que sea capaz de gestionar, de mediar, de comprender desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva de la complejidad. Creo que es importante, estar en papel, hay que mejorarlo, pero creo que el debate es cómo hacen eso los ejes. Y ahí es donde creo, en la práctica mía de trabajo, sobre todo cuando ya he trabajado en el octavo y en noveno, es donde yo he visto que, primero, enseñando el eje de cultura, al ser un eje profundamente teórico, yo trato de bajar o de aplicar, ¿no? Todas las teorías, que es la colonialidad, ¿no? Que para mí el concepto de colonialidad es el que le da sentido, más allá del debate de si esa materia sí o no. ¿Por qué? Porque es una categoría semiótica que de repente ahora está siendo usada como omniexplicativamente, como que todo explica la colonialidad. Entonces sí creo que es un debate pertinente en América Latina. Pero yo me pongo a dar poscoloniales, en crítica de la ilustración, y luego trato de aplicar en un trabajo de un semestre los conceptos. ¿Qué pasa? Que los chavos casi no leen, que realmente no se apañan con los conceptos y se quedan en una lógica muy superficial, los chavos. Entonces yo digo, si hubiera forma en la que se pudieran articular, por eso Vivian, yo no creo que es tanto romper con los ejes o desaparecer los ejes, sino generar articulaciones complejas entre los ejes. Creo que más iría por ahí, porque sí creo que necesitamos teoría, pero por ejemplo, yo quiero discutir epistémicamente qué quiere decir aplicación. El eje de comunicación aplicada es un eje que debe de ser discutido no en sus contenidos, sino en su visión epistémica. ¿Qué implica? Estudiar teoría y luego aplicar esa teoría. Eso es una discusión que hay que dar, porque a lo mejor no es por ahí. Entonces ahí es donde el modelo Guam, a mí por ejemplo, yo me viajaba y decía, a ver, ¿por qué no un chavo puede certificar como en líneas? Es decir, tienes una serie, un corpus teórico, tienes un corpus metodológico y tienes un campo, un problema. Por ejemplo, para mí, ¿cuál es una problemática a trabajar? La interculturalidad. Entonces, hay teorías sobre interculturalidad, hay diversas metodologías sobre interculturalidad y hay formas de intervenir interculturalmente, ¿no? Entonces, si tú a un estudiante lo metes 3 materias, como de que haya una articulación entre las 3 materias, el producto para certificar va a ser un producto muchísimo más complejo, muchísimo más acabado, como mediador, donde va a manejar lenguajes audiovisuales
por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es eso? Es decir, los medios, ¿por qué los medios están rebasados? Pues porque realmente lo que hace falta, formación de gente profesionista en medios hay mucho. Lo que necesitamos es gente que utilice los medios de manera mucho más creativa y mucho más inteligente y más crítica, ¿no? Entonces necesitamos las dos formaciones, yo tampoco las quiero separar. Y ahí es donde las tesis, o sea, yo por ejemplo en seminario de octavo, a mí me gusta trabajar por problemas, más allá si después el soporte va a ser producto comunicativo o va a ser tesis. Porque de lo que se trata es de trabajar el enfoque problemático, cuál es, o plan de comunicación, ¿no? Y a mí me ves brincando en los seminarios al de producto comunicativo, porque de repente me toca codirigir productos comunicativos, ¿no? Porque es el enfoque teórico y metodológico y por un lado la parte técnica. Entonces creo que es por ahí, es decir, si yo empezaría por tener claro qué tipo de perfil de egreso, insisto, con eso termino, si estamos de acuerdo en esa idea de un mediador, de un gestor de problemas socioculturales críticos con un énfasis fuerte en el lenguaje de los medios y de las nuevas tecnologías, pues entonces eso implica modificar los ejes y modificar las materias y no tener una materia de enfoques críticos en enfoques y una de crítica de ilustración en el eje de cultura, ¿no? Y creo yo además en esta idea que quizás el eje de cultura sería lo que más debería cambiar, porque a mí por ejemplo me faltaría la cultura aplicada. Si es que existiera la comunicación aplicada, como ustedes dicen, no se puede separar. Y ahí la palabra, creo que la gestión cultural, como una salida laboral incluso, ¿no? Pero con la complejidad que implica ser gestor cultural, lo dice en la página del derecho del plan, ¿no? ¿Qué campos profesionales hay? La comunicación alternativa, ya decían, y el tema de la gestión cultural. Creo que una visión innovadora de qué quiere decir gestión cultural, más allá de ser el de la Casa de la Cultura, que hace 4 cositas, ese es realmente un campo donde yo estoy viendo que incluso empíricamente mucha gente que se está titulando está trabajando en este campo. Ese es el sentido del plan. Por eso en la primera sesión yo dije que este plan estaba diseñado básicamente para comunicación aplicada. Lo que nosotros hacemos en comunicación aplicada es eso. Esa es la respuesta. Pero bueno, eso es una cosa que está planteada en el plan. Supongo que si lo estamos revisando todo, también habría que revisar eso. Bueno, entonces con esta intervención... Es que está hablando que en ciencia y tecnología tienen 4 materias que toman ciencias sociales. Por ejemplo, están en cultura y poder, ¿no? Y a partir de problemáticas, están, por ejemplo, Chavo va a hacer historia de la tecnología, pero centrándolo en la comunicación y las nuevos desarrollos culturales, digamos, pero desde ingeniería, ¿no? Entonces yo creo que es interesante eso porque compañeros de ingeniería, los que querían alguien que hiciera video, fotografía, no sé qué, porque y liberar el servicio social, pero quería que se entrelazaran en el proceso de recolección de agua, ingeniería, etcétera, incluso para hablar que no nada más es comunicación y cultura, sino con promoción de la salud, con ingeniería, cómo pueden hacerse también proyectos alternativos de trabajo, de investigación, de problemáticas, ¿no? que puedan comprender mejor esa realidad compleja que vive en la ciudad o otros espacios de investigación. Sería es una participación, ya lo sé, ¿no? El modelo que se utilice para enseñar todo lo que tenemos como base teórica, ¿no? Que es muy interesante ver que lo que realmente estamos discutiendo es todos los puentes por los que podemos organizar nuestra forma de enseñar a esos estudiantes, ¿no? O sea, todos estos puentes de los que habla Karina, de los que habla Lidia, de los que habla cada uno de ustedes, es muy interesante irlo retomando para ir diciendo desde esta perspectiva podemos ir tomando tales aprendizajes, tales enseñanzas, tales recuperación en el estudiante desde su vida cotidiana, desde su saber científico, desde lo que es puramente conocimientos. Y el modelo que se supone se debería de implementar en la base M es muy complejo llevarlo a cabo porque los que impartimos, muchos de los que impartimos, nos educamos desde la parte tradicional. Entonces, si no comprendes perfectamente el cambio que debes de tener tú mismo a la hora de aprender, no puedes enseñar desde otro modo. Así lo hagamos desde la situación de problemas, desde el enfoque, desde el que quieras modelo educativo, deberíamos de empezar a valorarnos nosotros mismos ese cambio para poder enseñar a nuestros estudiantes desde otra forma, ¿no? Entonces, agarremos el modelo que agarremos, ¿no? Como le llamemos, activo, no activo, porque sea tradicional, etcétera, etcétera.
Creo que también lo que tenemos que plantearnos nosotros como profesores es qué cambio hemos hecho desde lo que aprendimos, como aprendimos y cómo lo queremos enseñar. Entonces, si tal vez ahora retomamos el sistema modular de la UAM Xochimilco, tendríamos que pensarle muy bien los cambios que tenemos que hacer personalmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto de enseñar de las enseñanzas a partir de la cátedra, no nos aplicamos. O sea, no es, he oído que algún profesor, ¿no? Todos, de cierta forma lo vamos a aplicar. Ahora, pues si lo vamos bajando a lo que vamos haciendo cotidianamente, también nos enfrentamos a que si todo el marco teórico que estamos manejando va desde el inglés, lo francés, hasta lo latinoamericano, no hay puentes, etc. Eso es lo que tenemos que trabajar. No olvidar que son cuestiones que hemos discutido, que se han ido discutiendo, y que tal vez podríamos ahí plantear muchos puentes para trabajar nuestro plan de estudios. Yo lo que observo de toda la trayectoria y los estudiantes también vienen de un sistema tradicional. Esa es también una resistencia que está permanentemente presente en la vida. Bueno, para la siguiente sesión del seminario requerimos en enero, no en diciembre. Porque en diciembre, como es certificación, los perdemos, ¿no? Entonces, en enero requerimos ponencias. Bueno, ya está la de Jerónimo. No sé si alguien más quiera proponerse para ¿Ponencias sobre qué hacer? ¿De libros se considera? Bueno, la ponencia es para explicar. Marta también iba a hacer una pequeña ponencia. Sí, bueno, esperar a ver si se llena con el resto de compañeros y yo como la presento, no hay ningún problema. Bueno, el primer planteamiento de estas ponencias es como hacer la cuestión de cómo relacionan la situación de comunicación y cultura desde lo que tú observas, desde lo trans, interdisciplinario, que tú dices de las habilidades, etcétera, etcétera. Y entonces desde ahí poder hacer una participación para... Pero había varios niveles de lo que pensamos en las ponencias. Había un nivel conceptual de trayectoria de ese debate de comunicación y cultura en el campo, un poco lo que decía Jerónimo, una exposición de, bueno, ¿qué sucede? Esto tiene 30 años, por dónde ha transitado ese debate, era como una ponencia más conceptual, y después se abría la posibilidad de la ponencia sobre el asunto de la interdisciplinaridad, etcétera, del campo de la comunicación y la cultura, y un tercer nivel que era cómo lo observamos en la práctica pedagógica. Eran como los tres niveles que habíamos pensado. Y tú estabas en la del medio, ¿no? Ajá. Entonces no sé si alguien más quiera... A lo mejor convendría que pusieran, hay una fecha para enviar los trabajos y lo veamos. Porque sí nos había pensado en que tanto los que asistimos como los que les interesa, pero no pueden asistir, pueden enviar sus trabajos. Eso está bien. Entonces, no sé si... creo que la convocatoria. Sí, hacemos la convocatoria, se las envía la próxima semana. Terminando esta semana se las envío para que pongamos la fecha bien establecida de cuándo se reciben las ponencias y qué ponencias se irán. Y lo que habíamos comentado, para que tampoco se asusten y para que participen muchos, es que no serían ponencias extensas. Son ponencias, decimos ponencia porque son como participaciones individuales, exposiciones. Sí, y decíamos unas 6 páginas, ¿se acuerdan que comentábamos unas 5 o 6 cuartillas? Pues como de presentación que detone la discusión, o sea, no se trata de que alguien se ponga ahora como a citar y a sacar ahí un montón de datos, ¿no? Más bien una participación individual de unos 10, 15 minutos, no, 15 minutos habíamos dicho, y las ponencias eran como de 6 páginas, 6, 7 cuartillas, más o menos. O sea, para que hubiera más voces, no sean 3 conferencias de 1 hora, que puede ser exacto. Entonces, yo creo que sí, ojalá se animen más a participar. Entonces yo, cuando ya tengamos la reunión, cuando tengamos una reunión planeada, les mando toda la convocatoria y quien esté interesado, pues ya La sesión sería a finales de enero, entonces las ponencias se voy a pedir para el 22 de enero. 22 de enero. Entonces la ponencia se podría pedir para 2 semanas antes, quizás 9, 10 de enero. Por ahí. Para la persona ahorita que es certificación
No se